Bueno, seguimos con la porción de la semana. Hoy nos toca la porción número 6, que se titula Toldot en hebreo, que significa generaciones. Por eso estábamos hablando de dónde habían venido Jacob, de dónde había venido Esaú, que habían nacido justamente de Isaac y de Rebeca, y que anteriormente su padre era justamente Abraham y Sara. Y bueno, quiero extenderme un poquito más adelante. Resulta que Rebeca queda embarazada, pero dentro de ella siente un dolor tremendo. Siente tanto dolor dentro de ella que deseaba hasta la muerte porque no podía soportar el dolor dentro de ella. Resulta que ella estaba embarazada de mellizos. Sabemos que mellizos son separados en 2 bolsas dentro del vientre. Entonces ella, preocupada por lo que estaba aconteciendo, fue a consultar a Dios qué era lo que acontecía y si iba a seguir de esa manera, que prefería morir porque era tremendo el dolor que ella sentía. Creo que cada mujer hoy en día puede entender lo que es un embarazo, y más cuando un embarazo no está del todo bien, o son gemelos o son mellizos, y eso causa dolores, causa malestar. Y solo las mujeres hoy en día pueden entender esas cosas. Entonces ella consulta a Dios, así nos dice la Escritura. Pero ¿cómo consultó a Dios? Ella en realidad fue a donde estaba el sacerdote Sem, que era el sacerdote según la orden de Melquisedec, y ahí le consulta qué era lo que estaba aconteciendo. Y Dios, a través del sacerdote, le contesta que dentro de ella había 2 naciones, que 2 naciones estaban peleando dentro de ellas, y que el menor serviría al mayor. Entonces ella se va con esta respuesta y espera que nazcan las 2 criaturas, y en el momento del parto, el primero que viene saliendo es Esaú. Esaú era un hombre velludo, era un hombre prácticamente pelirrojo, pero también luego se ve que viene la otra criatura, y la otra criatura es llamada Jacob, quien se prende del cañal, o sea, del talón de Esaú. Y si alguna persona que está aquí presente ha ido a alguna congregación o ha leído las Escrituras, se puede decir que Jacob, por lo que les voy a leer ahora, nos habla de que Jacob como que era un hombre mentiroso, que era un hombre engañador, que primero engañó a su hermano, que luego engañó a su padre. Pero eso es lo que nos llega a nosotros en las Escrituras traducidas al español. Pero sabemos que todo viene desde una perspectiva hebrea, que el Antiguo Testamento, conocido como la Tanaj y la Torá, que Torá significa instrucción, o también le llaman ley, fue escrita en hebreo, y luego el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y a veces en las traducciones o interpretaciones, a veces ciertas palabras, o 1 o 2 palabras, ciertamente nos llevan a tener una idea equivocada. Por eso hoy nosotros estamos volviendo a las raíces cristianas de nuestra fe, estamos volviendo al principio para poder entender el final del libro. Y siempre lo comentamos o explicamos que nosotros como personas, o las mujeres principalmente, cuando miran una película o una telenovela, si comienzan por la mitad, o sea que al final se van a perder muchas cosas no van a entender. Por eso preferentemente debemos comenzar por el principio para entender todo lo que viene después. Desde que tengo uso de razón, he crecido escuchando, y a veces también lo he enseñado, que Jacob, a quien Dios luego llamó Israel, fue un ladrón y mentiroso. Esto entre otros adjetivos como tramposo, pieza, timador, engañador, usurpador o oportunista. ¿Acaso se puede ser de otro modo? Y justamente cuando empezamos la porción de esta semana,
la pregunta es, ¿fue verdaderamente Jacob un ladrón y un mentiroso, como leemos en las Escrituras? ¿O nos está faltando algo? ¿O hay algo más allá que nosotros no profundizamos y no sabemos porque nos quedamos con la primera enseñanza que recibimos? Su nacimiento fue un vaticinio y lo que vendría de su mano salió trabada al castañar de su hermano Isaú para robarle justamente la bendición. Pero ¿quién dice esas palabras? Esas palabras las dice la Escritura que nosotros tenemos hoy en nuestra mano, que fue traducida desde hace 2000 años en adelante y pasaron por muchas personas que tradujeron, y por ahí había palabras que no llegaban al español, la traducían de otra manera. Por eso tenemos el ejemplo de que hoy en día se habla mucho de la ley de Dios, y simplemente la ley de Dios en realidad se hubiese traducido como instrucción, porque si la llevamos al hebreo significa Torah, y Torah significa instrucción, que viene a ser como un manual de vida. Así como cuando usted compra una heladera, un televisor, un mini componente, viene con su manual de instrucciones para que usted no lo dañe. Nosotros, como creación del Eterno, también Dios, como nuestro Padre, como Él nos ama, nos dejó el manual de instrucciones para que nosotros podamos vivir aquí en la tierra lo mejor posible. Sabemos que hay mucha maldad en este mundo, sabemos que el amor se está acabando, pero hay bendiciones de la obediencia que nosotros las perdemos muchas veces por falta de conocimiento. Por eso la Escritura dice que por falta de conocimiento su pueblo perece, su pueblo muere. Y también dice que por falta de juicio a veces falta pan en la casa del justo. Incluso la Escritura literalmente dice así: en la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Muchas veces tenemos las bendiciones y no sabemos cuidarlas. Muchas veces tenemos las bendiciones y como llegaron fácil, las dejamos ir fácil. Y cuando llegan las bendiciones, muchas veces nos olvidamos de que el poseedor de todo lo que está aquí en la tierra es del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros nos creemos muchas veces dueños de todo. Muchas veces queremos ocupar el lugar de Dios y creer que todo lo que tenemos es por nuestros sacrificios, por lo que trabajamos o por lo que estudiamos. Pero si Dios quiere, mañana mismo ninguno de nosotros podríamos estar con vida. Y así ustedes mismos lo pudieron ver y lo pudieron vivir en esta pandemia que ha acontecido. No hubo de rico, no hubo de pobre, no hubo de poderoso, no hubo de que tuvo los mejores médicos, sino que aquel que tuvo que partir, partió. Y aquel que partió se le acabó el tiempo de conocer a Jesús como su Salvador, como su Padre eterno, y como aquel que quiere darle vida eterna, y como aquel que quiere darle bendiciones de la obediencia para que viva bien aquí en la tierra. Y lamentablemente, por falta de conocimiento, muchas veces llegan maldiciones a nuestras vidas. Y no maldiciones sobre solamente nosotros, sino que las maldiciones también van hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos y hacia nuestros bisnietos, de generación en generación. Pero cuando obedecemos los mandamientos de Dios, Él dice que es misericordioso, y hace misericordia por millares y millares de generaciones. Así que si hoy estás viviendo una bendición de Dios, recuerda que Dios te la ha dado, no es por tu propio mérito, porque en realidad cada uno de nosotros, por romper la ley de Dios, por romper su instrucción y no guardar sus mandamientos, directamente merecemos la muerte. Así que nació Jacob y se tomó justamente del talón de Esaú, de quien más tarde dice la Escritura que se aprovecharía para sacarle la primogenitura a cambio de un mísero guiso de lenteja.
Después le mintió a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú para robarle la bendición. Qué feo es eso, ¿verdad? Mentirle a su padre, que además estaba ciego, y para postre desplumó a su tío Labán, pues huyó como un fugitivo sin decirle nada. Ahora bien, la pregunta es cierto esto? ¿Es verdad que Jacob fue un ladrón y mentiroso? ¿Qué dice la Escritura al respecto? ¿Tenemos una visión correcta de lo que fue Jacob? En Génesis 25 se narra el nacimiento de Jacob y Esaú. Y en el verso 27 hay una descripción de cómo eran al crecer. A continuación voy a leer dos traducciones, tengo 4, pero voy a leer 2 traducciones de lo que dice. Y crecieron los niños, y Esaú fue bueno para la casa y hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Eso lo tienen en la Reina Valera 1960. En otra versión, la LBLA, dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico, hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. En la versión textual dice: los muchachos crecieron y Esaú llegó a ser un hombre diestro en la casa, hombre del campo, que mientras Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. A veces las palabras que leemos en las escrituras que nos han llegado 2000 años después no son del todo correctas. Debemos volver a la fuente, debemos volver al principio, debemos volver a ver qué era lo que Jesús enseñaba, qué era lo que sus discípulos creían, qué era lo que hacían para que acontecieran los milagros que acontecieron en aquellos tiempos, que los sordos escuchaban, que los ciegos veían, que los cojos caminaban, y qué milagros eran hechos a través de la bendita palabra del eterno Dios de Israel, a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros lo llamamos Yeshua. Queremos adorar junto a ti. Eres bienvenido a este live. Levanta tus manos, ponte en posición de adoración, porque estamos aquí para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que queremos en este momento hacer una oración especial por ti, por tu familia, por tu vida. Padre, te pedimos, Señor, que cada persona que está conectada en este live sienta tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, muévete en cada hogar, mi Dios. Muévete en cada corazón, Señor. Que todo aquel que está dormido hoy se levante, mi Dios. Hoy tú levantas a una generación, Señor, que quiere, que anhela buscarte. En tiempos como lo que estamos viviendo,
algo que te llene, quiero decirte que lo único que te puede llenar es Jesús. Así que en este momento, haz una oración ahí, muy intimidad con el Señor, mientras adoramos su nombre. Aleluya, Señor. Bueno, hermosa alabanza, hermosa adoración que estamos escuchando, que verdaderamente toca nuestro ser interior, verdaderamente toca en nuestro espíritu. Muchas veces nosotros alimentamos solo el ser exterior y nos preocupamos por estar bien, nos cuidamos nuestro cuerpo, nuestro cabello, nuestro rostro, pero descuidamos lo más importante, que es el ser que llevamos adentro, ese ser que nos da vida, ese aliento de vida que Dios puso dentro de nosotros. Recuerde que Él nos creó desde el polvo de la tierra y nosotros, o sea, Adán estaba tirado en la tierra, no había vida en él. Y Él sopló aliento de vida y fue un alma viviente. Por eso nosotros debemos alimentar ese ser espiritual. ¿Para qué? Para que cuando vengan los momentos difíciles, ese ser espiritual nos sostenga, porque es literalmente el Espíritu de Dios. Literalmente Él nos consuela, literalmente Él nos recuerda las palabras que Dios nos ha dado y sus promesas, que vendrían tiempos difíciles, pero aquellos que guardan sus mandamientos, Él los guardaría bajo sus alas. Y seguimos con la porción. Esto que le leí recién, que le decía de los dos hermanos, que los niños crecieron y Esaú era muy bueno para el campo y para la casa, y se convirtió en un excelente cazador, mientras Jacob era ya un hombre más tranquilo que prefería quedarse en la tienda. Pero hay que ver el significado. Cuando la Escritura habla muchas veces de hombre de campo, aquí la representación quiere decir hombre del mundo, hombre que no sigue los mandamientos de Dios. Y cuando esta otra persona, Jacob, dice hombre de tienda, literalmente los que quedaban en tienda, se asemeja a aquellos que estudiaban la palabra de Dios, estudiaban la Torá, la instrucción, y guardaban sus mandamientos. Por eso quiero ir un poquito más a fondo, ir directamente al idioma original, al idioma hebreo, que es verdaderamente lo que Jacob era. Si verdaderamente era un tramposo, como lo titularon, o si se tradujo mal. A veces tenemos las escrituras, como acontece hoy en día con las personas, como un teléfono descompuesto. Una persona le dice una cosa a uno, y así sucesivamente, cuando llega al final, a veces no tiene nada que ver cómo comenzó y cómo terminó esa versión que se dijo. Generalmente se presenta a Esaú como intrépido, hábil y fuerte, que mientras Jacob simplemente es alguien tranquilo y reflexivo. ¿Cómo traduce para mi sorpresa la textual cuarta? Pacífico. En resumen, hoy diríamos que fue un niño tranquilo al que no le gustaba salir y prefería quedarse en su habitación. Pero sin embargo, el texto hebreo muestra una realidad radicalmente distinta tocante a Jacob. Las palabras que se han traducido como varón quieto u hombre tranquilo, en hebreo son ish tam. Ish significa varón u hombre, y tam no significa ni quieto, ni tranquilo, ni pacífico. Antes bien, todos esos términos son una traducción errónea de la palabra hebrea tam, cuyo significado verdadero es otro distinto. Según el diccionario bíblico hebreo-español, nos dice lo siguiente. En la editorial Trota, de la palabra tam, significa honrado, cabal, íntegro, honesto, justo, inocente. Asociado a otras palabras, tiene el sentido recto de piadoso, alejado del mal, inocente. Es lo contrario a alguien sanguinario. De hecho, la palabra tam
es la misma que se aparece en Job 1:1 y 8, capítulo 8 y versículos 2 y 3, para describir a Job como varón perfecto. Así que la idea es clara: Istam no se puede traducir de ningún modo como varón quieto o pacífico, como se nos ha traducido hasta el día de hoy, sino que la traducción correcta es varón íntegro, varón honesto, incluso varón perfecto. Luego, la correcta traducción del Génesis 25:27 presenta una característica totalmente contraria a la que se suele atribuir a Jacob. Jacob no era ningún ladrón ni ningún mentiroso, sino que era un varón honrado, honesto, justo y piadoso. Qué admirables cualidades, ¿verdad? A veces tenemos, por un par de palabras, tenemos una idea errónea de la persona y lo juzgamos sin conocer la verdadera interpretación o las verdaderas palabras que fueran traducidas en el principio. Ahora la pregunta es: ¿de dónde surge la visión negativa de Jacob? Porque se tiende a creer que fue un ladrón y mentiroso. Esa visión está plasmada en la escritura, pero es un pensamiento de su hermano Esaú, después de que se hiciera pasar por él. En Génesis capítulo 27, versículo 36, nos dice así: vemos que estas palabras las dice Esaú, su hermano. Y respondió Esaú: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, que era algo muy importante ser el primogénito en aquellos tiempos, porque era merecedor de una porción doble de la herencia de sus padres. Y aquí ahora ha tomado mi bendición, por el tema de que justamente él se disfrazó de Esaú y recibió la bendición de su padre. Ahora, anteriormente en las escrituras decía como que Jacob lo había engañado, pero resulta que también leímos que Isaac estaba ciego, pero no estaba ciego literalmente, ciego de la vista, sino que estaba ciego porque no podía ver el propósito de Dios, no podía ver la promesa que Dios le había hecho anteriormente. Recuerden que antes de nacer Esaú y de nacer Jacob, literalmente Dios le dijo: 2 naciones hay dentro de ti y el menor servirá al mayor. El menor en este caso era Jacob y el mayor era Esaú. Así que Esaú justamente era el que iba a servir a Jacob. Y vemos esto reflejado en las escrituras muchas veces. Tenemos el primer hombre, Adán, como primogénito, pero que por él entró la muerte. Y tenemos el segundo Adán, que sería como el segundo hijo, que pasa a ser el primogénito y es el que nos da vida a través de su espíritu, o sea, Jesucristo. Lo mismo aconteció con los 12 hijos de Jacob, de Israel, de quien estamos hablando. Su primer hijo fue Rubén, pero vemos que la primogenitura la tuvo José, porque literalmente uno puede perder la primogenitura así como puede perder la salvación de sus almas. Aquí en esta vida simplemente estamos de paso. A veces nosotros como jóvenes o juventud nos llevamos el mundo por delante creyendo que no necesitamos a Dios, pero llegará un momento que Él tocará nuestra puerta, o tocará nuestra mente, o tocará algo de nosotros que a nosotros no nos gustará, porque así como el padre que ama disciplina a su hijo, así también Dios a los hijos que ama, Él los disciplina.
Y muchas veces la disciplina no es bonita, pero nos trae bien. Vemos que lo erróneo que teníamos, el mal concepto que teníamos de nuestro patriarca Jacob, a quien se le llamó Israel, que de ahí descienden las 12 tribus, como estaba escuchando la canción del Sinaí hoy. Recuerden que en el monte Sinaí fueron dados los mandamientos a Moisés, aquel caudillo que hablaba cara a cara con Dios. Y qué sorpresa cuando te enterás que no solamente los judíos estaban al pie del monte, sino que estaban las 12 tribus de Israel, arrancando por Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí. Cada una de esas era una tribu. También tenemos la de Benjamín. Y Judá es solamente una tribu. El pueblo judío es solamente una tribu. Pero el pueblo de Israel literalmente son las 12 tribus. Lo que ha acontecido es que los judíos son los únicos que han regresado a la tierra prometida. Y nosotros, como casa de Israel, como las 10 tribus dispersas en las naciones, estamos todavía entreverados entre los gentiles, entre los goín, que literalmente significa naciones, o no de la nación de Israel. Así que en hebreo el sustantivo talón, que la palabra akev, es el verbo suplantar, pero akev es bien similar a Acab, porque son de la misma familia. El nombre de Jacob también tiene la misma raíz. Sin embargo, le llamaron no porque fuese usurpador, sino porque su mano salió trabada del talón de Isaú. No obstante, Isaú aprovechó la similitud fonética para hacer un juego de palabras entre el nombre de su hermano y el verbo suplantar. De manera que la visión de Jacob como suplantador viene de Isaú y como él vivió esa situación. Para el judaísmo, Esaú representa a Roma y por ende también representa al cristianismo tradicional. Me parece significativo que justo sea el cristianismo donde con más frecuencia se piensa que Jacob era un suplantador, en lugar de pensar en él como el varón honesto, que es justo lo que afirma la Escritura. Pues como hemos visto, afirma que Jacob era un Istán, un varón honesto, íntegro, recto, apartado del mal. Es tremendo como la traducción de apenas 2 letras hebreas afecta no solo la lectura y comprensión del texto bíblico, sino a la percepción de un personaje tan trascendental como fue Jacob y sigue siendo Jacob hasta el día de hoy, ya que la visión que se tiene de Jacob es la visión que se tiene a atender de Israel. Por tanto, de los judíos, de ahí a conocer el idioma bíblico sea tan importante y que sea imprescindible que haya una enseñanza no perfecta, pero sí responsable, que cuando ve un error, corrige y comparte con amor y sencillez. De esta manera podemos tener una visión más ajustada de las Escrituras. Vemos como pequeños errores de traducción, pequeñas palabras maldichas, luego son literalmente tergiversadas y la gente entiende otras cosas. Lo tienen a nuestro patriarca, descendiente de Abraham, de Isaac, y justamente después de Jacob, a quien se le llamó Israel. Israel literalmente significa el que camina con Dios. Por eso nosotros cuando hablamos de Israel, no hablamos de los judíos, hablamos de toda aquella persona que cree en Jesús como su Salvador y como su Redentor. Si usted está en una congregación católica, si usted está en una congregación cristiana, evangélica, protestante, y cree que Jesús es el Salvador, usted ya no es más un gentil, porque gentil significa de las naciones,
significa no ser creyente de Dios, significa que usted está apartado de los pactos y de las promesas, y significa que usted no es de la nación de Israel. Y según la carta a los Efesios, capítulo 2, dice que en un momento las 10 tribus dispersas en el norte, las 10 tribus de Israel, conocida como la casa de José, la casa de Israel, o también conocida como Efraín, fue dispersa en las naciones porque recibió carta de divorcio por Dios por adulterio. Sabemos que adulterio es dejar su esposo e ir tras otros amantes, y fue justamente lo que hizo parte del pueblo de Israel. Dejaron al Dios de sus padres por seguir a ídolos hechos por manos de hombres que no tienen oídos y no escuchan, que no tienen voz, que no hablan, y que están parados en una figura que no se puede mover ni andar. Pero nosotros tenemos a un Mesías, a un Jesús vivo, que murió por su propia cuenta para pagar las maldiciones que teníamos por romper la ley de Dios. Eso no quiere decir que la ley o la intrusión no siga vigente, sino que Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Y al pagar la deuda nosotros podemos volver a nuestra ciudadanía, y hoy en día tenemos nuevamente la segunda oportunidad de volver a Dios, de volver a Jesucristo, de mantenernos limpios, guardando sus mandamientos, que no son difíciles. Incluso se los puedo detallar en 2 grandes mandamientos. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces puede ser difícil amar porque no sabemos verdaderamente cuál es el significado amar. Muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero una cosa es decirlo de palabra y otra cosa es demostrarlo. En las Escrituras dice bien clarito, me amáis, guardad mis mandamientos, si no la verdad no está en ti y sos un mentiroso. Así que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. ¿De qué vale decirle a nuestra esposa, a nuestra novia, a nuestra madre, a nuestro padre que lo amamos y después demostramos lo contrario? Nos maltratamos, nos engañamos, nos tratamos mal. ¿De qué te sirve? Con la boca tú confiesas. Es muy peligroso lo que hablas a veces con tu boca, porque de tu boca sales bendición y de tu boca sale maldición. Debemos tener mucho cuidado con las palabras que decimos. Y algo muy importante como padres, siempre debemos bendecir a nuestros hijos. Aunque no hagan lo correcto, aunque estén en una etapa difícil, siempre orar por ellos. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos y pedimos a nuestro Padre Celestial, a Dios, se mueve un mundo espiritual que usted no lo ve y que es más cierto del mundo físico que usted está viendo. Hoy aquí se está predicando la palabra del Dios de Israel y hay cosas espirituales que usted no está viendo. Hay un mundo espiritual que usted no está viendo, pero que está actuando. Y eso se puede ver reflejado en muchísimas de las Escrituras. Incluso cuando Daniel estaba ayunando y orando por una respuesta de Dios y esa respuesta no llegaba, luego más tarde llegó el ángel y le dice, tu respuesta estaba desde el primer día que le pediste a Dios, pero los demonios, el rey de Persia me detuvo y tuvo que venir el ángel Gabriel a ayudarme para que yo llegara con esa respuesta. Tu respuesta a tus oraciones está en camino. No dejes de orar de mañana y de noche. No dejes de agradecer por lo que tienes. Muchos hoy quisieran agradecer y ya lo han perdido todo. Y hoy hay personas que por ahí tienen lo esencial, los alimentos, la salud, y directamente la desprecian
porque creen que la han ganado con sus propias manos. Si bien sí han trabajado con sus propias manos, el que mueve todo es Dios. Si Él quiere, mañana directamente te acontece algo y no vas al trabajo. Literalmente mañana acontece algo en tu empresa y te despiden. Literalmente acontece otra pandemia como la que hubo, y van a acontecer cosas peores que las que hubo. Así que estén preparados. Abrácense de la palabra de Dios. Abrácense de los mandamientos de Dios para que Él pueda protegerlos. Seguir sus mandamientos, guardar sus mandamientos, es una cerca de protección. Recuerden que Él es nuestro Padre y que Él nos ama. Recuerda que nosotros como padre o madre, siendo de naturaleza mala, cuando nos piden cosas nuestros hijos, se las damos de corazón. Así que más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, nos dará buenas cosas cuando se las pidamos. Pero pidamos bien, no solamente los deseos de nuestro corazón. Y demostremos el amor al prójimo. ¿Y cómo lo demostramos? Es simple. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Y haz por los demás lo que te gustaría que hagan por ti cuando tú lo necesites. De esos dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo, se define toda la instrucción, toda la ley. De eso cuelgan todos los mandamientos. Bendigo a cada uno de ustedes, los que están aquí en la plaza. Algunos pueden ser creyentes, otros no. Algunos pueden creer en la palabra de Dios, otros no. Es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Es muy diferente creer que Dios existe. Es muy diferente creer que Dios hace lo que dicen las Escrituras. Y yo literalmente le creo a Dios. Por eso estoy parado hoy aquí predicando sin lucro, solamente por proclamar la palabra del eterno Dios de Israel. Y nosotros como ministerio Cerca del Cielo se caracteriza porque somos hombres comunes que trabajamos en trabajos tradicionales toda la semana. Y el sábado, que es un día apartado para Dios, un día de reposo, una cita con Dios, nos dedicamos a estudiar la porción, a estudiar las Escrituras y trasladarla para cada uno de ustedes, para que toque su espíritu y puedan ser bendecidos a través de ella, como lo fueron los discípulos, como lo fueron los profetas y como lo son aquellos que guardan hasta el día de hoy sus mandamientos. Podemos caer 1000 veces, pero podemos levantarnos muchas veces, y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob perdona nuestros pecados. Y recuerden que pecado no es una palabra de otro mundo, simplemente es transgredir la ley de Dios. Para ponerla simple, aquí en Salto tenemos leyes de tránsito, por ejemplo, y cuando transgredimos una ley de tránsito nos cae una maldición. ¿Y a qué le llamamos maldición? A la multa que te da el inspector y que debemos pagarla. Y así mismo acontece con las Escrituras y los mandamientos de Dios. Así que les deseo un shalom a cada uno de ustedes, que Yahweh los bendiga, y les voy a dejar con una oración y algunas alabanzas más mientras preparo las cosas para retirarme, y que les sea de bendición esta palabra. Pronto más adelante tal vez podamos estar un Shabbat en cada plaza, pero literalmente, como les dije, si quiere seguir escuchando puede buscarnos en las redes sociales como Ministerio Cerca del Cielo o como Yeshua, el Mesías de Israel. Allí están nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, y usted pueda escucharlas gratuitamente y sin compromiso con ninguno de nosotros. El compromiso es directamente con Dios. El compromiso es literalmente tú con Dios. Nosotros simplemente somos un portavoz de su palabra. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, bendecimos esta plaza. Bendecimos a todos los que están aquí y los que estuvieron.
y todos los que van a venir. Bendecimos a los que quedan, a los que vienen por la noche, a los que vienen por el día. Que tú guardes esta plaza, dedicamos esta plaza para ti, para que tú guardes a cada persona, que toques con tu espíritu y sea protegido del maligno. Que las cosas malas no lleguen a acontecer, porque tú proteges a aquel que clama a ti. Pero recuerda que Proverbios dice que tú llamas en las plazas, que tú hablas en las ciudades y que mucha gente no quiere escucharte. Entonces, luego cuando vengas a pedirle, no te quejes si demora la respuesta a tu oración. Persiste orando, persiste obedeciendo y ten seguro que las bendiciones llegarán. Amén. Soy Rubén de Ministerio Cerca del Cielo y estamos volviendo a las raíces cristianas de nuestra fe. Al monte del Señor celebraremos